video hablaremos sobre la inflamación y mecanismos fisiopatológicos asociados. Inicialmente hablaremos un poco de qué es la inflamación. Cuando hablamos de la inflamación nos referimos a un mecanismo de protección de respuesta inmediata que se produce frente a un agente lesivo. Esta se lleva a cabo en el tejido conectivo con el fin de aislar, diluir y eliminar la causa de la lesión, y de esta manera reparar el daño tisular que resulta luego de esta. Se da en el tejido conectivo y es clínicamente reconocida por el enrojecimiento, calor, hinchazón, dolor y pérdida de la función del tejido afectado. Las fases de la inflamación son dos. La primera es la inflamación aguda, que es la reacción progresiva del tejido vivo vascularizado a la lesión a lo largo del tiempo. Este proceso suele ser una cascada bien ordenada mediada por quimioatrayentes, moléculas vasoactivas, citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias y sus receptores, y además moléculas antimicrobianas o citotóxicas. La segunda es la inflamación crónica. Es una inflamación de larga duración donde se da una respuesta debido a la gran cantidad de linfocitos y macrófagos, lo cual la diferencia de la fase aguda, donde no se producen tanta cantidad de macrófagos. Allí se presentan una necrosis tisular seguida de una reparación y formación de tejido de granulación. Esta inflamación crónica puede resultar de la inflamación aguda si no se elimina el agente o sustancia que desencadenó este proceso. Los mecanismos fisiopatológicos asociados a la inflamación son cuatro. El primero son las modificaciones en el flujo sanguíneo y el calibre de los vasos. En esta fase hay una reacción vasoconcéntrica inmediata en arteriolas capilares y vénulas postcapilares al agente o sustancia incitante. La secuencia de eventos vasculares en la respuesta inflamatoria incluye lo siguiente: el aumento del flujo sanguíneo causado por la histamina, quien aumenta la permeabilidad, y la serotonina, que causa vasodilatación. La consecuencia de esto es una hiperemia activa, que es lo que comúnmente conocemos como rubor. La segunda es el aumento de la permeabilidad vascular. Como hubo una vasoconstricción al principio, la sangre quedó atrancada por un momento ahí, en un momento de éxtasis, y esto generó que los eritrocitos empezaran a pegarse unos con otros, y al pegarse unos con otros se volvieron más pesados. Cuando sucedió esto se quedaron en el centro, porque normalmente los leucocitos están en el centro y los eritrocitos afuera. Pero este éxtasis temporal y todo esto está favoreciendo a que el leucocito se vaya a la periferia para que pueda pasar al tejido. Entonces, en ese momento de aumento de permeabilidad, el líquido empieza a salirse y sale líquido por las uniones interendoteliales, y esto favorece aún más que los eritrocitos sigan en el centro y los leucocitos se puedan quedar ahí. A esto se le llama éxtasis. ¿Pero por qué hay éxtasis? Porque los eritrocitos como que disminuyen la velocidad del flujo que está sucediendo en este sitio, y por esto mismo se da la disminución de la velocidad de la corriente. La tercera es la cascada de adhesión de leucocitos. Aquí vemos que los leucocitos se van hacia la periferia y los eritrocitos están en el centro. Si esto fuera un vaso sanguíneo normal, sería al contrario. Los leucocitos van más hacia el centro, entremezclados con los eritrocitos, que están en mayor cantidad, entonces ellos abarcan todo el vaso, y los leucocitos, por ser más pesados, se quedan en el centro. Este suceso se conoce como inversión de la corriente axial. Además, se da el efecto rulo, que es cuando los eritrocitos se organizan como en pilas de monedas, y en este efecto se da por el éxtasis. ¿Pero por qué pasa? Cuando el eritrocito está mucho tiempo pegado al otro, la membrana se empieza a sufrir hipoxia, y la hipoxia hace que empiecen a adherirse mucho más. Entonces uno se pega con el otro y se ven, como ilustra la imagen, como pilas de monedas. Luego de que el leucocito se adhiere de manera firme a la célula endotelial con la ayuda de algunos mediadores inflamatorios, ya se puede dar la diapedesis, que se refiere a que los leucocitos pasan de la sangre al tejido conectivo, y allí ellos ya pueden fagocitar, producir enzimas lisosomales y cumplir todas sus funciones fisiológicas. El exudado es la última parte, el último mecanismo, y se refiere al edema, la salida de líquido en estos momentos de aumento de permeabilidad y de producción de todas las moléculas. Y este líquido, ese edema,
puede ser con mucha proteína, al que se le llama exudado, y con poca proteína, que es el edema típico y a veces es un poco amarillo, que se le llama trasudado. Ahora la pregunta es, ¿por qué sale líquido? Porque cuando hay aumento de la permeabilidad del vaso sanguíneo, porque hubo lesión endotelial, entonces con el aumento de la permeabilidad y todo este proceso de adhesión que acabamos de ver, no solamente salen células, sino también sale líquido. Gracias por su atención.